cuando empiezas a apreciar eso, la emoción de que la vida no es negro y blanco, que no es los buenos contra los malos, sino que es todo una argamasa extraña donde puedes empatizar con todos los lados, con todas las maneras de verlo, ahí es donde te empiezas a emocionar cuando en la manera en la que empatizas con un personaje, aunque no tenga nada de relación contigo. Totalmente, pero que la narrativa y cómo te cuenta la historia y cómo te exponen ese arco de personaje o te plantean ese personaje, ahí es cuando ocurren cosas mágicas. Hemos hablado de Tarantino, hemos hablado un poquito de Scorsese, pero yo he de decir que, por ejemplo, Tarantino no estaría yo creo, en mi top de mejores directores, pero Kubrick sí que está en el top podio. 3, ¿no? O sea, está en el podio. Está en el podio. Y ahora habla... Y si una persona dice no porque, mírate una película, que no te has visto ninguna película. Ya está. Y no hay muchas, y eso habla mucho de que él no era una persona que produjera masivamente, sino que se pensaba mucho. Con lo que hablábamos antes, que su manera de producir era muy... estar en todas las facetas, y lógicamente cuando una persona quiere estar en todas las facetas, eso es la se inspiraba mucho en el cine soviético, de muchos directores del cine soviético le gustaban mucho. Pues interesante, ¿no? Me interesa eso, porque... ¿Qué te parece ese tema, no? Sí, pero yo sé por iba a sacar otro también, Ya, pero es que ese tema es bueno, ¿eh? Es bueno. Es bonito. Cine soviético. Cine soviético, ¿eh? Cine que está externo al mainstream occidental, ¿no? Porque, tío, sinceramente, me parece muy bonito todo esto que hemos estado hablando. Kubrick, Tarantino, tal... Pero vámonos. Vámonos. Putos yankees. ¿Quién es? Dime un nombre de un director ruso, ahora mismo no... Tarkovsky. Sergei... Es este, por ejemplo, también, ¿no? Que es como de los... Tarkovsky. Sí, Tarkovsky. Andrei Tarkovsky. Tarkovsky. Que al final estamos hablando mucho del cine occidental y tenemos la imagen del cine. Porque nos creemos que eso es el cine. Sí. Creemos que esa retrospectiva de la imagen es la visión que tiene todo el mundo de la vida. Claro, pero es que... ¿Pero qué es Andrei Tarkovsky? ¿Qué es Akira Kurosawa? Que al final... ¿Qué es el cine iraní de los 90. ¿Qué es Kenzo Mizoguchi? O sea, ¿quién es toda esa gente y al final qué crees tú? O sea, no sé qué. Podemos hablar un poco de cine no occidental. Al final, ¿qué diferencia esa visión del cine no occidental? Porque literalmente es que se puede dividir en dos mitades. ¿Cómo influye eso en las sociedades? Totalmente. Cine occidental y cine no occidental. Eso es una buena pregunta. O sea, ya es algo que yo pienso mucho, en plan, porque nosotros somos lo que mamamos. Y nosotros, ¿qué hemos mamado la mitad de nuestra vida? Televisión, ¿no? ¿Y la televisión qué? Pues películas, cine, series. Y es que eso es así. Vamos a empezar. Yo creo que también, como tú, que se divide el cine, en plan, en occidental, también porque vivimos aquí, en Occidente, no... Somos, como ha dicho José antes, al final somos los dueños de nuestra propia película. Claro, ¿vale? Exacto. Eso es verdad. Y luego está el cine que no es occidental, no voy a llamarlo cine oriental porque abarca mucho más que el cine occidental. Te puedo hablar, por ejemplo, de películas de El Salvador, que son películas que las ves y son buenas. Te las puedes ver sin subtítulos, ni voces, ni mierda de esas. Que luego podemos hablar de eso. Hablar de eso también, la verdad es que es interesante. Bueno, no sé. Y volviendo al tema, el cine no occidental es una gama tan diversa de cines que podemos estar hablando de muchos microcines, muchos cines, pero no voy a meterme en cada uno de ellos, pero sí te voy a decir, por ejemplo, que el cine occidental sí que se basa en una estructura a la hora de hablar de la continuidad de las escenas, de la composición, muy occidental. En plan, muy que sigue lo occidental. ¿Qué pasa? Que hay muchos microbiomas de cine, por llamarlo de alguna manera, que solo han existido en ciertos países y que es cine totalmente diferente al resto del mundo porque vivieron en la época en que se empezó a desarrollar el cine, en una época de isolación que les hizo no coger muchas cosas del cine occidental. Claro. Estamos hablando, como tú has dicho, de Irán, no solo de los 90, de mucho antes. Que justo donde tú... Sí, mi padre se vino a este país, Claro. que le acogió con los brazos abiertos, muchas gracias España. Bueno, pues hablamos, por ejemplo, del cine iraní. Saludos a España. Saludos a España. Saludos a España. A Españita. Shout out España. Saludos a España, claro. Throwback de cuándo. Y bueno, pues eso, el cine iraní, el cine japonés. El cine japonés
que, pues has dicho antes de Akira Kurosawa, que no sé si habéis visto Rashomon, pero Rashomon te jode el cerebro. O sea, si la primera vez que ves películas japonesas de Akira Kurosawa, ¿vale? Cualquiera de samuráis, cualquier película, son películas filosóficas porque la religión, ¿vale? Siempre ha sido plasmada en las películas. Da igual en cuál penséis, hay mucha religión plasmada. Y en Japón, en la época en la que Akira Kurosawa empezó a florecer, pues o sea, todo el mundo a día de hoy, muchos siguen siendo budistas, siguen creyendo en ese tipo de espirituismo. Voy a decir espiritismo, pero creo que eso es otra palabra totalmente diferente. Sí. Por eso, espiritismo, me lo he inventado. No sé si existe, pero lo entendemos. Lo entendemos. Sí. Pues obviamente cuando ves esas películas, son películas más filosóficas, más lentas, que una continuidad totalmente diferente, rompiendo todo el rato la continuidad que aquí no podríamos entender. La primera que ves no lo entiendes, la segunda tampoco, la tercera tampoco. Pero ya, cuando ya empiezas a ver más cine japonés, yo no he visto mucho, yo habré visto como 20 películas de cine japonés tal vez. No son pocas. Son relativamente pocas. Son relativamente pocas para todo el cine japonés que hay. Claro. Pues son películas, ¿vale? Que son totalmente diferentes a lo que tenemos ahí, con una fórmula totalmente diferente, y que de verdad que yo a todo el mundo le diría que fuese a verlo, porque es cine top notch, que se dice. Es brutal. Y pues eso, directores, pero no actores, como Akira Kurosawa, que te ha hecho un Rashomon, que se te ha puesto a poner películas de samuráis, o sea, te explota la cabeza toda la composición que puede haber sin haber mamado nada del cine occidental como han hecho otras culturas y que han desarrollado algo tan bonito. No sé, a mí... Lo que sí hemos hecho al final como buenos occidentales ha sido referenciarnos muchísimo de esas películas, sobre todo que hemos hablado de Tarantino, cómo se referencia muchísimo del cine, no de Akira Kurosawa, porque al final Akira Kurosawa es como literalmente, vale, sí, el arquetipo básico, pero de muchísimo, tío, de muchísimo tipo de cine, incluso ya de películas más comerciales como pueden ser las de Bruce Lee. Vale, te voy a hablar de eso. Te voy a hablar de eso. Que al final es curioso. El cine chino tiene, todo ese cine, ¿vale? Nació de lo que hemos dicho antes del cine comercial y el cine de director, ¿vale? Pero me estás hablando concretamente del cine de películas como Bruce Lee, ¿verdad? Claro, es que películas de lucha. Es un fenómeno aislado. Es increíble. Es aislado en la zona de Asia. En la zona de Asia es totalmente aislado. ¿Vale? Aislado, tío. O sea, yo creía que existía literalmente la película de Jackie Chan del traje. La película de Jackie Chan en la que matan a su hijo o algo así en un edificio. Y American Dragon. Mi padre es gran fanático de Bruce Lee, ¿eh? Sí. Sí, me dijo dice que anda para ahí vivo todavía. como Elvis, ¿eh? Está debajo tierra. Está con Michael Jackson en una isla por ahí. Bueno, sí. Pues eso, ese cine fue una... Por todas esas censuras que habían ocurrido en Hollywood, se empezó a consumir en Occidente porque era un cine muy diferente, de muy bajo presupuesto, porque no era muy bajo presupuesto, eran personas dándose de hostia, literalmente, de forma muy mala, a veces no eran ni traducidas, eran una puta mierda de películas con un dinero muy poco, o con muy poco dinero, muy poca inversión, y eran personas eso, dándose de hostias, tío. Y claro, se crearon... Hay un montón, hay un mazo de footage, o sea, tú puedes buscar, creo que era un elogio que una vez hizo como un vídeo de ninjas que encontró. Es flipante todo el cine chino que se hizo en esa época, te lo juro, y que luego se llevó a Occidente y en Occidente les gustó. ¿Por qué? Porque se salían del arquetípico, el arquetípico típico de las películas occidentales. Y además, en Occidente también han existido siempre películas de bajo presupuesto. Las películas de serie B se llaman de serie B, ¿sabéis por qué, no? Claro. Porque, para quien no lo sepa, cuando no existía la antena de televisión y tal, pues las películas se daban en cintas. ¿Qué pasa? Que te daban la cinta A, que era la película buena. Te estoy hablando de... Me flipa, tú. No sabía que fuera por eso, ¿eh? Pues no sé qué película había en los 1920, pero una película muy buena, que era la película A, y luego estaba la película B, que era una puta mierda que se hacía para cargarte 7 euros más, o 7, lo que fuese más. Antes eran, tú contratabas, tú ibas al cine, claro, y a lo mejor estabas 6 horas allí, porque era una película, te dejaban salir 10 minutos y otra.
Espérate, primero de todo, Yo eso no lo conocía. eso era para la gente normal, pero para la gente que tenía dinero, pues tenía cines en casa y era eso. Claro. La cinta le daba la serie A y la serie B. La serie B era una mierda, pero que a la gente le gustaba, tenía una mierda de producción. ¿Qué pasa? Que las películas de serie B dejaron de ser un formato de vender películas a pasar a ser un género. Eso me parece brutal. O sea, literalmente que existen películas de serie B, las típicas de terror de mierda que nos encantan. Los slashers, ¿sabes? Me encanta eso. O sea, literalmente. Hermano, pero vete algo más simple todavía. Películas de serie B y lo que ha influenciado eso a las producciones marroneras de a día de hoy. Exacto. O por ejemplo, lo que ha influenciado creado una estética de lo que eso. lo que ha influenciado eso al cine de Spike Lee, por ejemplo. Sí. Hermano, es que bueno, Spike Lee de hecho empezó haciendo películas de serie B. Lo sabes, ¿no? Sí. O sea, lo sabías, ¿no? Sí, o sea, Y se le ve joven. sí, pero que Spike Lee dirigía películas y yo me acuerdo que estaba viendo una película de Spike Lee, bro, y digo, joder, está guapa, tal. Y apareció un chavalito, un personaje que era el más joven de todos. Bro, era Spike Lee, su propio actor, el joven. ¿Con qué edad dirigió una película? Yo también he visto Está loco. En Prime hay un montón de esas. Te estoy hablando de Do the Right Thing, que ya es una película que es una ópera primigenia, es una ópera prima, bro. Que ya estamos hablando de una película que se ha sentado en el imaginario. No estamos hablando de, por ejemplo, una de las primeras películas de Spike Lee en blanco y negro, hecha a propósito en blanco y negro, obviamente, por su contenido artístico. No, estamos hablando de Do the Right Thing. Hermano, pero ¿a qué hora empezó ese pavo, bro? ¿Cuántos años puede tener ahí tú? No sé, tío, pero es lo que te digo que como influencia y también al contenido, perdona que te interrumpa, Sí, tío, no pasa nada, al contenido que hacemos mucho a día de hoy, a nivel ya de estrategia de marca. Y no solo que influencia el Sí. contenido, sino que influencia la pregunta que lanzaba antes a Ebra. Es que me A raíz de vuelvo esto, loco, tío, con esto. A raíz de esto, no solo cómo influencia el contenido que se genera después, sino cómo influencia a la sociedad. A la propia sociedad, Sí, tío. el propio desarrollo de nuestras vidas. Por ejemplo, algo que yo suelo observar mucho y es interesante cómo nos creemos que nuestra vida es como si tuviese una narrativa, una historia basada en cómo se desarrolla el cine de manera habitual, tú. O sea, pero no solo eso, sino cómo conseguimos los logros o cómo alcanzamos, esto que se habla mucho ahora, de cómo alcanzamos la felicidad, de que la felicidad no es el fin de una película, no es el fin de un episodio catastrófico, de un nudo y que al final acaba teniendo un desenlace que es la felicidad. O sea, yo creo que influencia mucho y muchos de los fantasmas que tenemos en nuestras vidas a nivel social, a nivel psicológico, vienen de cómo se estructura la narrativa. Nos lo hemos autoimpuesto, porque Sí, realmente eso la pasa. narrativa O sea, occidental. pasamos. Antes, o sea, lo que la gente consumía era libros, y los libros era así. Ya ves. Pasa algo, desarrollo de la trama, desenlace. ¿Qué pasó? Que eso se ha pasado al cine y lo que estaba pasando con los libros de personas que se lo autoimponían, que tenían que haber un conflicto, un desarrollo y un desenlace, pues sí, es que sigue pasando y nos lo imponemos, nos creamos conflictos o nos ponemos unas metas que nos generan un conflicto y tenemos ese desarrollo personal. Claro. Y yo creo que muchas veces es sugestionado por películas, libros que leemos, series que vemos. Sí, porque es que Vídeos. realmente hay películas que no solo conforman una manera de ver la vida, sino a un tipo de persona en sí misma. O sea, por ejemplo, Scarface, ¿qué ocurre con Scarface? A raíz de Scarface se ha generado un grupo social, Ya ves. por ejemplo. O sea, de personas que ven la vida bajo ese prisma. O sea, Ya ves. es interesante no solo eso, cómo se genera una manera de ver la vida, estructura narrativa, Ya ves. sino cómo se estructura, cómo se articula la mente de personas a raíz de películas concretas o géneros concretos. Es interesante porque al final, ¿de qué depende eso? Si un género de películas cambiase o de repente nace otro género de películas, ¿qué ocurre? ¿Se articula un nuevo... ¿Se ve bien? ¿Todo bien? ¿Qué vas a articular? ¿Otro nuevo grupo social? ¿Otro nuevo grupo de personas? Eso es una... Es interesante. No me acuerdo nunca me acuerdo el nombre. Pues ha sucedido. Pero yo... Es decir, En el pasado sucedió. no, Pero lo ¿qué que ha sería? explicado- ¿Qué sería? no, ¿Qué no, sería? Lo que ha explicado Ebra, ¿no? De lo del cine de serie B, que al final es como el cine de serie B empieza siendo como simplemente un recurso y al final se acaba convirtiendo en un género. ¿Quién te dice a ti que al final, yo qué sé, que por tendencias de lo que sucede a día de hoy, el cine Netflix, el cine, ¿cómo era el género? La cultura woke no se acabe convirtiendo en un género como tal que sea recurrente ya para hacer, pero no como algo para que nos Sí, entendamos. como género, claro. No como algo brother, como
como lo que está sucediendo ahora, que lo clasifica a una persona externa a eso, de como algo incluso peyorativo, sino ya directamente decir, vamos a hacer una película de esto y que se romantice, porque al final, ¿por qué sucede que una película de serie B y acabe convirtiéndose en un slasher y acabe siendo un género? Porque se acaba de romantizar. Sí, porque al final nos trae recuerdos de la típica película que nos ponían después de comer, Se romantiza, el fin tío. de semana, y te trae recuerdos de eso, de estar en tu casa tirado un fin de semana y poner la tele aleatoriamente y que te salga una película que dices... Existe ese feedback además de que como creas a más personas que metes en ese movimiento, esas personas generan más cosas para ese movimiento. ¿Qué habría sido el movimiento punk sin la música punk? Total, brother.